bienvenidos a un programa más de Discutamos México. Hoy charlaremos aquí con 3 especialistas, historiadores, sobre la cultura novohispana, es decir, sobre la cultura que se dio durante los 3 siglos, XVI, XVII y XVIII, en los que México perteneció al Imperio Español como la Nueva España. Y tal vez me gustaría presentar antes a los invitados que tenemos aquí, al doctor Antonio Rubial, que es de la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de varios libros, profesor, al doctor Manuel Ramos, quien pertenece al Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, y a la doctora Elisa Vargas Lugo, que también es investigadora y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les doy una muy cordial bienvenida y pues me gustaría que empezáramos la charla definiendo qué es lo que podemos entender sobre cultura. La cultura, nuestra cultura mexicana, en gran medida nace en esta época virreinal y mucho de lo que somos actualmente, de la manera como nos entendemos, cómo vivimos y nuestras costumbres derivan de esta época. No sé si, Antonio, tú quisieras explicarnos un poco lo que podemos entender por cultura. Sí, bueno, generalmente el concepto de cultura se asocia siempre con la cultura alta, es decir, la cultura escrita, la cultura más elaborada. Los recientes estudios antropológicos han insistido en que la cultura no solamente tiene este aspecto, sino hay una gran cantidad de actividades culturales que se desarrollan en el ámbito de la oralidad, en el ámbito oral. Así podríamos distinguir 2 tipos o 2 grupos de actividades culturales. Una relacionada con el mundo oral, lo que se ha llamado tradicionalmente la cultura popular, y el otro, el ámbito de la cultura letrada. La cultura popular estaría relacionada con una transmisión de conocimientos por medio de la familia, por medio de las instituciones, y que están asociados con muchos de los aspectos de la vida cotidiana, por ejemplo, las prácticas religiosas, la comida, el vestido, las danzas, la música popular, las artesanías. Todo esto correspondería a esto que vamos a llamar la cultura oral o la cultura popular. En Nueva España esta cultura está relacionada no solamente con los indígenas, sino con los emigrantes españoles, negros que llegaron. Por otro lado está la cultura impresa, la cultura de las letras, que todos sabemos de qué se trata: es la filosofía, la teología, la ciencia, el arte, las artes, la pintura, la escultura, la arquitectura hecha por artistas connotados, y por supuesto la música también está relacionada con este arte culto. Sí, yo creo que en el ámbito urbano, de hecho, se dan muy fuertemente estos dos tipos de cultura, tanto la cultura oral como la cultura escrita, letrada. Y en el ámbito rural, en los pueblos, predomina desde luego la cultura oral. Me gustaría que profundicemos un poco cómo era la cultura en esta época en los pueblos. Había una tradición indígena, desde luego, mucho más marcada que lo que podemos encontrar en las ciudades. Claro que al principio, por lo que yo he podido investigar, la cultura española se impuso, pero también es verdad que no desapareció lo prehispánico. Tomó bastante fuerza según los lugares. Por ejemplo, en Oaxaca, los señoríos de zapotecas eran tan fuertes que tomaron de la cultura española lo que les convino en cierto modo, pero conservaron bastante independencia en sus maneras de vestir, de comer e inclusive de gobernarse. Fue una política bastante sabia la de la política española, dejarlos que siguieran los importantes señores zapotecas
manejando su situación. Inclusive en el tipo de siembras los ayudaron para que sembraran algunas de las cosas que ellos ya conocían y tuvieron otras, como también mezclaron ganado, por ejemplo, y los españoles trabajaron con ellos pagados por los zapotecas para que les enseñaran el cultivo de la seda, el trato del ganado porcino y de otros que no conocían. Yo tengo la impresión de que la cultura de origen prehispánico se mantuvo fuerte en muchas zonas de México. Se mezcló y sí se impuso en estos señoríos. Yo lo que conozco de los señoríos zapotecas me da esa impresión. ¿Y cuáles fueron las manifestaciones, por ejemplo, en los pueblos de la cultura, Manuel? Mira, yo creo que a veces juzgamos mucho el país por la ciudad, como tú decías un poco, la Ciudad de México, la cultura urbana, que ahora... Y más los que somos... La mayoría de los habitantes de México forman parte de zonas urbanas. Pero basta y sobra salir un poco de la Ciudad de México, no tan lejos como anota la doctora allá por Oaxaca, sino simplemente el estado de Hidalgo, que está a unos cuantos kilómetros, para ver esas continuidades que hubo del mundo prehispánico con el mundo occidental. Por ejemplo, las fiestas del Santo Patrono, en concreto en un pueblo que yo conozco más o menos bien, que es Santiago Tlautla. El puro nombre, Santiago, de origen europeo, y Tlautla, que quiere decir lugar de luz, prehispánico. Bueno, ahí, hasta la fecha, el día que se celebra al Santo Patrón, ahí te puedes dar cuenta de lo que es precisamente el despliegue de riqueza de los dos mundos. Por un lado, hasta de otros mundos más lejanos, por ejemplo, el quemar los cohetes, los famosos castillos, etcétera. ¿Y eso de qué origen es? Ese parece que es oriental. Aparentemente, entonces, ¿verdad? ahí tienes como de un lado y de otro, ¿no? Y luego tienes la matanza de los animales, que ya decía la doctora, como por ejemplo el borrego o el cerdo, que es de origen totalmente europeo. ¿Con qué se mezcla? Con los chiles, los nopales, los tamales, etcétera, etcétera, que en esos días de fiesta se muestra precisamente lo que es este mundo cotidiano, y no, porque también puede ser en las grandes fiestas, pero en el alimento diario, ¿no? Absolutamente, se pueden ver. ¿Cómo te explicaré yo? El interés de las familias por darse a conocer en un momento de una fiesta que puede ser los 15 años, que a lo mejor es mucho más reciente, la boda, la muerte de alguien, etcétera. Entonces te estás dando cuenta ahí que la cultura a unos cuantos kilómetros de la Ciudad de México está tan presente para observar lo que fue nuestro pasado virreinal, un poco más lejano el pasado prehispánico, y que somos el resultado nosotros, un poco lo que decía Antonio, de esta cultura no escrita, pero que está totalmente viva en los pueblos de nuestros alrededores, y yo diría, aún en las zonas urbanas. Te vas a Xochimilco, te vas a los pueblos, y aquí te estás dando cuenta de lo que es esta fuerza de estos mundos que difieren enormemente de otros pueblos de América del Sur. La cultura a unos cuantos kilómetros de la Ciudad de México está tan presente para observar lo